Hola, ¿qué tal? Yo soy Leslie, bienvenidos a Tenebris. Estamos aquí hoy con Paul Darmedo, autor de la saga Pandemia Z. Y bueno, esta vez nos va a presentar un poquito más de detalles sobre su nueva publicación. De hecho, es la tercera entrega, Pandemia Z Asedio. Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre esta nueva novela. ¿Cómo estás, Paul Darmedo? ¿Qué tal, Leslie? Encantado nuevamente de estar en Tenebris. Gracias por la amistad y por todo el trabajo que haces en este movimiento cultural. Comencemos con Asedio. Digamos, ¿qué es lo nuevo con esta nueva historia, ¿no? Ya hemos visto la primera entrega, que es Supervivientes, donde por primera vez nos presentas este mundo distópico, posapocalíptico, ¿no? En Lima. Y hemos visto el desarrollo de diferentes personajes. Aquí hay algo muy particular y es que, como vemos en la portada, tenemos una protagonista mujer, ella es Pamela, intuyo, y es una azul. Cuéntanos un poquito más sobre este personaje. Bueno, a ver, respondiendo a tus preguntas, primero, Pandemia Z Asedio empezaría, digamos, a las 2-3 horas, por así decirlo, posteriores a que termina Supervivientes. Efectivamente, quien está en la portada es Pamela. Para quienes han leído Pandemia Supervivientes, pues ella es una resistente, ¿no? Físicamente, genéticamente, ella puede soportar a la antiproteína que es el Legión. Y es abandonada al final del primer libro en el Real Felipe porque se contagia y es todo un proceso febril por el que pasa, entonces no puede continuar en la huida y es abandonada alrededor de sacos mortuorios que un poco disimulan su olor corporal y eso evita que la devoren, ¿no? Entonces el libro empieza con ella despertando y a partir de ese punto, que sería el 6º mes de pandemia, en adelante son 10 años de historia. Ahora, ¿qué es lo novedoso de Asedio? Bueno, ya hemos escuchado de Miriam, que es esta zombie que mantiene conciencia, la división especial. Todos estos elementos se van a repetir, los azules, ¿no? Los resistentes, todos estos elementos se van a repetir en cuarentena. Entonces, para Asedio dije, bueno, vamos a expandir un poco más el mundo de Pandemia Z. Y aquí vas a tener no solo a Legión como el impulsor o la proteína, la antiproteína que produce la pandemia zombie, sino también unos derivados. Bien, hay 2 nuevos legiones en esta entrega, que es Circe y Hela, como los personajes míticos, tanto de la mitología griega como de la mitología nórdica, y tienen un porqué estos nombres. Bien, tanto Circe, que es esta bruja, tanto Hela, como es la dueña del inframundo, tienen un porqué. Estos nuevos legiones tienen nuevas repercusiones en los seres humanos que pueden ser afectados, ¿no? Ahí sí no quiero entrar mucho en spoilers, solo quiero decir que me encantó mucho desarrollar estas nuevas tendencias y cómo también al mezclarse las 3 antiproteínas en Pamela hacen que ella tenga un cambio mucho mayor al no solo ser una simple azul, sino ser algo más. Buenísimo. Ahí Polder ya nos ha comentado más o menos de lo nuevo que vamos a encontrar, ¿no? En esta novela. Y de hecho, leyendo y mencionaste, ¿no? Cómo ella tiene en un primer momento que medio camuflarse. Y la descripción que haces es bien grotesca, ¿no? Porque estamos hablando de fluidos, de cadáveres, ¿no? Entonces, aquí quizá una pregunta interesante sería, que me gustaría saber, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor reto creativo para abordar Asedio? Y también, ¿cómo mantienes fresco el género zombie, ¿no? Sabiendo que pues hay mucha narrativa ya previa, ¿no? Ahí tenemos ahí una larga lista de ficciones, tanto en novelas como en películas. A ver, primero el tema de cómo mantener fresco el universo, creo que implica mucho la potencia de los personajes. Bien, tú los puedes poner en un apocalipsis zombie, en una posguerra nuclear, da igual el escenario. Considero que si se desarrolla correctamente la psiquis, como los traumas precederos al hecho de la pandemia, por ejemplo, influyen en sus decisiones posteriores, vas a crear personajes muy realistas. Y tomando en cuenta, ¿no?, que nosotros como seres humanos somos a veces volubles, a veces nuestros actos no preceden a nuestras palabras, tantas contradicciones que tenemos, ¿no? Esta suerte de animal mítico que somos es a veces tan fallado, ¿no? Y a la vez en pos de una perfección o de supervivencia. Creo que ahí es donde más le pongo el énfasis, ¿no? A por qué mis personajes, tú puedes como lector decir, bueno, yo adivino de que el personaje A va a tomar tal iniciativa. Y tal vez yo también pensé lo mismo que tú al momento de leer el libro y por eso digo, no, que haga lo contrario. ¿Por qué? Porque somos muy contradictorios, honestamente.
Entonces, a partir de ahí dije, no, vamos a centrarnos en cómo la mente de Pamela se va a ir quebrando episodio por episodio, ¿no? Desde el Callao, Lurín, Ica, Ayacucho y finalmente Cusco. Vamos a quebrarla constantemente, porque cuando escribes terror, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Sabes? Una vez que pones a tu personaje en un conflicto, debes preguntarte, ¿por qué no lo hacemos peor, no más oscuro? ¿Qué puede salir de ahí? Y muchas veces, aunque esto suene un poco extraño, han sido los personajes los que han gritado hacia dónde debe ir la historia. Y eso pasa bastante. Quienes escribimos narrativa, lo he escuchado más de una vez. Y entonces tienes una especie de lista de sucesos que tienen que ocurrir, pero a veces la novela se transforma, ¿sabes? Va a un punto diferente. Entrando con lo que nos acabas de detallar, entiendo que hay muchas complejidades con este nuevo personaje porque está en un límite, ¿no? De por sí el zombie ya está en un limbo, pero aquí entra toda una categoría nueva de infectados, ¿no? Y me ponía a pensar, un personaje con esa complejidad, por ejemplo, puedo hacer la relación con, yo que me encanta el tema vampírico, con Louis, por ejemplo, ¿no? Yeah. Cuando tiene que enfrentarse a su conversión, está entre este debate interior, ¿no? Algo muy interno de, ya no soy humano, pero ahora soy vampiro, ¿y por qué tengo que dejar mi humanidad? Pamela se enfrenta a este tipo de complejidades, tiene que elegir un bando, no nos spoilees, pero quizá por ahí puedas comentarnos algo más. Bien, esa es una pregunta interesante. Mira, Pamela, si bien a sí misma, con lo que los que han leído el primer libro, se veía a sí misma como una mujer quizás empoderada por su sensualidad, por su feminidad, que los hombres podían estar detrás de ella y que eso de alguna forma creaba una falsa autoestima o falso empoderamiento, pero era una careta que le ayudaba a ella a mimetizarse o a encajar, qué sé yo, no ser una pieza más de toda la realidad. En este libro vas a descubrir que ella es consciente de que es una careta y de que esa careta se dio a raíz de abusos, básicamente, ¿no? Entonces, como les digo, ella llega a la pandemia ya rota. Entonces, sin embargo, al volverse azul, pierde toda aquella farsa que le había hecho creerse ese personaje y ahora tiene que enfrentarse a su nueva naturaleza monstruosa. Pero no queda solo ahí. Cada vez que ella nuevamente es infectada por un arañón, una mordida o lo que sea, sigue mutando. Entonces cada vez más se acerca a la otredad. Cada vez se aleja más de su humanidad hasta que descubre que muy dentro de ella hay un impulso vengativo, un impulso carnicero, si se quiere, de querer vengarse del mundo. Y esta lucha interna entre controlarlo o desatarlo, en algunos episodios del libro lo va a desatar y en otros va a preferir callarse y tal vez inclinarse al lado humano. Pero este debate constante al final va a ser decidido ni siquiera por ella misma, sino por otro personaje que le va a impulsar a seguir mutando, porque este personaje tiene una obsesión con Pamela, con convertirla en lo más alto de la evolución artificial, simplemente por un deseo mezquino de querer hacerlo. Entonces nos damos cuenta que muchas relaciones humanas se basan justamente en eso, en mezquindades o caprichos o deseos propios de manipular a la pareja, ¿no? Por ejemplo. Creo que es uno de los tantos mensajes subyacentes que tiene la novela. Y justamente ahí mencionabas, ¿no? La otredad. Y bueno, en toda esta saga, la figura principal es el zombie. Y lo abordas a partir de la figura monstruosa, ¿no? Me gustaría saber ahí cuál es tu visión como escritor del monstruo en sí, ¿no? ¿Qué cambios arrastra, ¿no? Este personaje, o bueno, en general, ¿no? Los diversos personajes que están en tus novelas. Esta pregunta me acaba de hacer recordar lo que me faltó contestar. ¿Cómo mantuve fresco, ¿no? el género? Mira, justo en la presentación decía lo siguiente, ¿no? Me gustan mucho las películas slasher, sobre todo la de Viernes 13, la de Jason Voorhees, porque si te das cuenta, en todas las películas, a todas sus víctimas las asesina de formas diferentes, nunca repite, ¿no? Entonces, por más que los conozcamos con el típico machete, creo que solo lo usa una vez y para el resto. Entonces es pensar, ¿sabes? Como el coyote, todas las trampas que vas a poner en el correcaminos, y llegas a un punto en el cual te dices, bueno, ¿y ahora para dónde, no? Y es bueno conversar, revisar libros, etcétera, ¿no? Conversar con gente que de pronto te abre la imaginación y se refresca todo, ¿no? Y por ahí fluye, ¿no? Entonces, justo en una entrevista anterior, me preguntaban justamente cuál era esta situación del zombie, ¿no? Mira,
yo siempre voy a estar convencido de que más allá de la profundidad del espacio, más allá de lo insondable del océano, la verdadera frontera final de la humanidad es la muerte. Porque, vamos, nadie vuelve de ahí y no sé qué, no, qué hay al otro lado, si es que hay algo, si no, etcétera, ¿no? Y cuando algo vuelve de ahí, un fantasma, por ejemplo, te das cuenta que es alguien que ha sido atado a esta realidad en su forma etérea, pero gracias al sufrimiento, la culpa, el remordimiento. Imagínate entonces ahora que aquello que regrese de esta frontera, la frontera de la muerte, sea tu padre, tu hermano, tu hijo, no sé, tu esposo, esposa, pero en carne pútrida, ¿no? Es una definición de corrupción más allá. O sea, la muerte debe ser paz, es el fin, ¿no? de nuestras lánguidas existencias, y de pronto eso vuelve y sigue sufriendo, ¿sabes? Porque se está pudriendo, tiene esta hambre constante, no tiene voluntad, ¿no? Pierde la total libertad. Entonces es algo terrible, ¿no? Por eso creo que el género, no sé si género zombie, o en todo caso el elemento del zombie, en los diversos géneros literarios, audiovisuales y lo que sea, no va a perder vigencia, porque hasta que no descubramos la inmortalidad y podemos terminar con eso por fin, yo creo que esto va a proseguir, ¿no? Y es fascinante, como en nuevas generaciones, es que es innato, pues es innato en la naturaleza humana temer a la muerte, ¿sabes? Entonces tú no le temes a las alturas, le temes a la consecuencia de la caída, que es la muerte. Entonces todo lo que vuelve de ahí va a ser siempre corrupto, ¿no? Y es fascinante trabajar en este ambiente tan ático. Justo ahí mencionabas, ¿no? Cómo enfrentarnos a esa posible realidad de reencontrarnos con un familiar, ¿no? Que ya estaba muerto. Me has hecho acordar, no sé si has leído este cuento de La señal de arriba de Jonah, que habla justamente de eso. Exacto. Y claro, ponerte en esta posición debe ser horrible enfrentarla, ¿no? Quizá una forma diferente de horror. Mencionabas también que suceden a partir de este descubrimiento, de estas mutaciones, ¿no? De estos personajes obsesivos que ven, creo, Pamela como un medio, ¿no? Para hacer algo, un fin detrás un poquito más oscuro. Justamente habla mucho de las personas, ¿no? Estamos en un mundo ficticio, pero creo que es un reflejo también, y lo mencionabas al inicio, ¿no? ¿Qué es lo oscuro en Asedio? ¿Puedes hacer ahí quizá algún paralelismo con alguna temática que esté ocurriendo actualmente en la sociedad? O en la sociedad peruana incluso, porque hablamos de zombies peruanos, ¿eh? Sí, hay dos paralelismos importantes. Mencionaba el paralelismo histórico, ¿no? Por ejemplo, de las sociedades autocráticas, como la Alemania nazi en su momento, como otras amenazas incluso actuales, ¿no? En las cuales se segregan pueblos o personas por su etnia, raza, religión o lo que fuese. En Asedio se ve mucho eso. Los azules, si bien son seres superiores, por así decirlo, debido a su resistencia a legión, son segregados como mutantes, como errores, ¿no? Hasta por el miedo los aíslan por lo que son capaces de hacer, ¿no? Y ahí te das cuenta que el miedo de lo desconocido, ya basándonos un poco a lo lovecraftiano, pues siempre va a radicar ahí, ¿no? Entonces, ese es un paralelismo con la sociedad humana desde siempre, ¿no? La segregación social desde siempre, tanto en la historia, en el cómic, donde gustes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay una película, Los Curados, ¿no? Es una película que yo recomiendo bastante, que justamente aborda la pandemia zombie desde el punto en el cual ya lograron curar a los infectados, pero si no tienen su vacuna diaria van a rebrotar. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente que antes fueron médicos, abogados, jueces? Los aíslan en un gueto, ¿no? Los aíslan como una olla a presión hasta que eso revienta. Eso es por una parte. Por otra, no quisiera hablar mucho, ahondar tanto, pero hay una relación en especial de Pamela con un personaje. Es una relación tan tirante en este ciclo de la violencia intrafamiliar, ¿sabes? En las cuales se pelean, se reamistan y etcétera. Ambos se odian pero siguen juntos porque no ven más allá. Y esto también tiene un paralelismo ya con el lado de la psicología, ¿no? En el cual yo me desempeño, en el cual vemos estos casos día tras día. Incluso hacemos campañas contra la violencia contra la mujer en el grupo de la familia y tantas cosas que vemos, en las cuales me sentí casi obligado a incluir esta temática muy subyacente en la novela. Quizás, ¿no? Una especie de reclamo de por qué quizás a veces dejamos o justificamos o permitimos tantas acciones de violencia pasiva o de violencia activa y aún así las justificamos, ¿no? Entonces ahí van a encontrar que Pamela por momentos les va a caer muy bien y por otros les va a caer muy mal.
bien, justamente por estas decisiones contradictorias. Ahí mencionaste algo también interesante, ¿no? De cómo el propio sistema se encarga de aislar lo anormal. Entiendo aquí también se va a ver de otra forma, claro. Y también algo que me encanta tanto de la primera novela, que es Pandemia Z, Supervivientes, y bueno, aquí también en Asedio, es que la enumeración de los capítulos, o bueno, en todo caso, la forma en que los títulos tienen que ver mucho con el cine. Sí. Y aquí ya es una curiosidad, ¿no? De lectora, ¿cuáles son esas películas? O no sé, si tienes el detalle de algunos directores, ¿no? Mencionaste esta película de los infectados. Sí, de Curados. Curados, perdón. Entonces, quizá ahí nos puedas compartir ya tú como fan de la temática, ¿no? Claro, mira, aquí ya entra un poco de juego narrativo en el cual me complico por gusto, honestamente, porque una vez que diseño la historia, busco quizás o películas o cómics, otras novelas, cualquier otra referencia que se asemeje a lo que quiero escribir y trato de hacerle un homenaje, ¿no? Pequeñito, hay algunos guiños. Y eso a veces es complicado, créeme. O sea, más fácil sería escribir solo y sin referencias, pero me gusta de alguna forma reflejar, porque es una manera de agradecer a estas influencias que han habido, actuales, quizás un poco más antiguas. Y al menos en Asedio, como es una violencia ya más post-apocalíptica, son 10 años de historia, la principal referencia fueron ciertos arcos de The Walking Dead y de un cómic que lo recomiendo solo si entras bajo tu propio riesgo, que es The Crossed de Garth Ennis. Bien, incluso hay un episodio que es todo un homenaje por todo lo que ocurre, todo el salvajismo hacia este cómic, porque marcó un antes y un después, ¿eh? A nivel de mi paz mental, marcó un antes y un después. Aquí más centrado en lo que son los cómics en general, ¿no? Pocas películas, aunque repito un poquito a Exterminio, sobre todo 28 días después, porque sigo diciendo, le pueden encontrar miles de errores, pero para mí va a ser mi película favorita del subgénero por sobre todas las cosas. Y también una curiosidad que me gustaría que puedas compartir ya desde el lado más de escritor, ¿no? Es a la hora de abarcar el territorio de Perú, ¿no? Y son diferentes puntos. ¿Cómo mapeaste este recorrido, no? Porque, o sea, la infección, claro, empieza en Lima, Callao, recuerdo en Los Supervivientes. Poco a poco las personas tienen que encontrar un punto, pues, limpio, entre comillas, para salvarse. Llegan al Real Felipe, ¿no? En las otras novelas también lo vemos así. ¿Cómo te enfrentaste justamente a abarcar la novela, o bueno, toda la saga, en el espacio que es Lima, un distrito tan complejo, ¿no? Y caótico? Aquí sí también fue mucha sugerencia de mi editor, que me comentaba qué ciudades podrían ser las más idóneas, debido a la carrera, en realidad, la parte comunitaria que en su momento hice. Viajé por gran parte del Perú, sin embargo, pisé más ciertos sitios que otros, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la ciudad que más he visitado después de Lima ha sido Trujillo, ¿no? Entonces era elemental, porque yo buscaba una ciudad con una, digamos, una disposición urbana determinada, y Trujillo en un inicio, en la parte colonial, es una especie de espiral, ¿no? Lo cual me ayuda en una parte incluso de cuarentena a que la horda se mueva en espiral, y eso permite que los supervivientes puedan escapar prediciéndola, ¿no? Y luego Ica, por supuesto, Ica cada vez que es playa, es para allá. Ayacucho, gracias a la FILAI y a otros eventos he podido ir para allá. Y Cusco, pues claro, o sea, Cusco también he ido varias veces por trabajo, ¿no? Hasta ahora no puedo decir que fui por diversión, voy por turismo, ¿no? Siempre por trabajo, agradecido también. Entonces, como que las ciudades que más conozco, ¿no? Falta incluir Arequipa, falta incluir Tacna, falta incluir Iquitos, actualmente es donde resido, y también Piura, ¿no? O sea, como que estoy mapeando el libro 4 y 5 hacia dónde van a ir, porque creo que lo que más conoces, ¿sabes? Cuando caminas por esas calles, ves el clima, sientes la brisa, ves la gente, las calles empedradas, y empiezas a imaginar, ¿no? ¿Cómo sería? Si hubiese un hecatombe en estos momentos, ¿hacia dónde corro? ¿Qué hago? Etcétera, ¿no? Entonces, eso me ayuda bastante, ¿no? Considero que si tuviese que ver una ciudad que no conozco, no sé, ¿no? Del Perú o del mundo, pues no sé, me ayudaría Google Maps, supongo, ¿no? Pero igual me gustaría conversar con gente, ¿no? Que haya vivido en esta ciudad que estoy eligiendo, para conocer su punto de vista, ¿no? Porque a veces desde el mapa te dices, soy esta ruta y ya está, pero estando en el mero sitio, van a haber detalles que se te van a pasar. Y creo que eso me gusta mucho, sobre todo de la parte de Ica dentro de Asedio, porque hay callejuelitas por ahí que yo me acuerdo que me perdía porque no conocía la ciudad,
y según yo estaba perdido y en realidad simplemente estaba al otro lado de la cuadra, ¿no? ¿Cómo? Entonces te das cuenta cómo un cambio de calle cambia tu perspectiva. Ahora imagínate ese cambio de calle siendo perseguido, ¿no? Amenazado y todo, con adrenalina 1000. Es muy convulsivo y espero haber logrado ese efecto. Ya para ir cerrando, ya nos comentaste, ¿no?, que esta tercera entrega no es la última, viene Resistencia y La Caída, en total van a ser 5 títulos, hasta el momento ya tenemos 3 para poder disfrutar, pero coméntanos un poquito de lo que viene sin spoilers, cómo va a terminar, ¿no?, este mundo. Aquí entra otro componente obsesivo mío, no sé si está bien esa palabra. En Supervivientes, que al ser el primer libro, una sola persona debía salir de la ciudad, en este caso fue Elsa. Cuarentena, al ser el segundo libro, son 2 arcos principales, ¿no? El de Dante y el de su hija Gabriela. Ahora tienes Asedio y son 3 ciudades principales las que son destruidas. Resistencia, al ser el cuarto libro, tienen que ser 4 historias. Bien, en esta suerte de elegir, ¿no? Creé como 7, 8 historias y ahora estoy en el proceso de elegir cuáles son las 4 que van a quedar. Desde ahora voy mencionando, ¿no? Supervivientes y Asedio, que son los números impares de la saga, son una sola historia en general. Lo que es Resistencia, perdón, Cuarentena y Resistencia, que son los números pares, es una historia también que va a cerrar. Por lo tanto, lo que esperamos en Resistencia es la continuación de Cuarentena, la historia de Jimena Soto, la historia de Gabriela, ya adulta con sus hijos, es lo que estamos esperando en Resistencia. La Caída va a tener 5 elementos, ahorita no los quiero mencionar, pero básicamente vamos a regresar a Lima. Hay algo en Lima que nunca se ha visto en las demás entregas, que está ahí esperando, que en Asedio incluso lo están buscando, pero no llegan a encontrarlo y tú como lector no vas a saber qué es. Pero varios personajes, por ejemplo, el almirante White de la división especial de Cuarentena, Jimena, la propia Pamela en general van a regresar porque en Lima va a ser, digamos, no sé si guerra total, ¿no? Pero en todo caso el arco más importante de la saga, ¿no? Entonces creo que hasta ahí podría decir, para no revelar más. Muchas gracias, Polder. Bueno, nosotros estamos aquí en la Feria del Libro de Lima, pero ¿dónde vamos a poder encontrar tu libro después de la feria? Bueno, a través de la editorial Torre de Papel Ediciones, pueden encontrarlos en su Facebook, en su Instagram, a través de su página web también. Pueden chatear con ellos y pedir el libro a domicilio. Bueno, me buscan con mi nombre, Paul Armengol Ramírez, en Instagram de preferencia. Me pueden enviar un mensaje, conversamos, opinamos un poco y ahí nos conocemos más. Bueno, chicos, eso es todo. Espero tengan la oportunidad de descubrir esta tercera entrega de Polder y también sumergirse, ¿no?, en este mundo tenebroso que es Pandemia Z. Cuídense y nos vemos hasta un próximo video.